13 de marzo del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas. El voto nulo en la elección de consejeros de participación ciudadana. ¿Cuáles son sus repercusiones legales en caso de ganar? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional necesita autorización de la Asamblea, y ante la investigación iniciada por la Fiscalía a la denuncia contra el presidente, ¿debe la Asamblea conformar una comisión de investigación? Y además nos acompañará Hugo Ludeña, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social. La propuesta de trabajo para el quinto poder del Estado: investigación, judicialización de las denuncias de corrupción y la designación de altas autoridades de las funciones electoral, judicial y de control. Hoy también estará con nosotros Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, consultor económico. Vamos a hablar sobre los créditos vencidos y por vencer que superan a los depósitos bancarios por segunda vez en tiempo de dolarización. La solución a la liquidez de la banca: aumentar tasas de interés, subir tasas de servicios o mejorar la competitividad del sistema. El rol también de la banca extranjera. Y como parte de las condiciones planteadas por el Fondo Monetario Internacional para desembolsar los 4.200 millones de dólares en 3 años, el gobierno debe aplicar una reforma fiscal. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, anuncia algunos cambios en materia de impuestos que deberán ir a la Asamblea. El Fondo Monetario Internacional señala que Ecuador debe cumplir con algunos objetivos como parte del acuerdo financiero. Entre ellos, una reforma fiscal que, según el ministro de Finanzas, Richard Martínez, establecerá una simplificación de impuestos, es decir, la posibilidad de eliminar algunos. Martínez informa que también se analizarían las exoneraciones tributarias que le generan un gasto al Estado. Analizar cómo está estructurado el gasto tributario, es decir, aquellas todas exoneraciones o exenciones que pudieran favorecer a las personas que más tienen. Naturalmente esto deberá ir a la Asamblea, al Legislativo. Nosotros esperamos que en el momento en que aquello ocurra podamos tener un debate técnico. Al ministro se le consultó sobre un eventual incremento del IVA como parte de la reforma tributaria. Creo que aún es prematuro hablar de tal o cual impuesto o de tal o cual tasa impositiva. Sobre ello, el asambleísta Pavel Muñoz señala que el diálogo acerca del impuesto al valor agregado debió realizarse antes. Si usted le ponía sensatamente al discutir al país esto hace 2 años cuando iniciaron el gobierno y no cuando han quemado la mitad de su periodo de gobierno, era otro el elemento. Mientras que el social cristiano Henry Kronfle coincide con el ministro en que hay impuestos que deben simplificarse. Porque usted puede aumentar la recaudación creciendo la economía. Es decir, si usted mantiene impuestos y crece la economía, la recaudación va a subir para el gobierno. Nosotros jamás vamos a apoyar una iniciativa que suba impuestos en el país, jamás. En cuanto al subsidio a los combustibles, el secretario de la cartera de Finanzas asegura que no se tomarán decisiones en este año, ya que el aumento en el costo de las gasolinas Super, Extra y Ecopaís, dice, son suficientes por el momento para corregir el déficit fiscal. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Estefi. Buenos días a todos. Subir la tarifa única de IVA para productos que consumen pobres y ricos es la salida más cómoda y mediocre, mientras como compensación vagamente se plantea eliminar impuestos. El IVA se creó hace más de 50 años en Europa, y cuando se lo estableció en 1970 en el Ecuador, hubo un golpe de Estado, porque se vaticinaba, como es de estilo, la quiebra masiva del sector productivo. Finalmente, el viento de la historia se llevó a la dictadura. Quedó el IVA y no quebró el sector productivo. Pero en 49 años después, el Ecuador, el IVA sigue siendo de tarifa única, aunque en restaurantes se paga sin chistar 22%, 12% de IVA y 10% por el servicio. Además, hay una lista de artículos de lujo o cuyo consumo se quiere restringir, como las bebidas alcohólicas, por ejemplo, que entre IVA e ICE pagan alrededor del 30%. En el Ecuador jamás se ha hecho el esfuerzo de un IVA diferenciado, como en Europa y en ciertos países de la región, para que no sea un impuesto regresivo igual para pobres y ricos, sino que hay siquiera 5 tarifas que van de 0 a 22% dependiendo del producto. Esta diferenciación podría ir acompañada
de simplificación, eliminando el ICE y convirtiéndolo en la tarifa más alta de IVA. Así se podría aprovechar para que deje de ser regresivo y eliminar el ICE, depurando la lista de bienes y servicios gravables, como Internet, por ejemplo. De seguro que al hacerlo diferenciado no se perjudica a la recaudación y se llegaría a superar ese tabú politiquero del temor irracional al IVA, que es el impuesto de mayor recaudación para el Estado. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El acuerdo con el Fondo Monetario, la conformación de una comisión de asambleístas que investigue una denuncia contra el presidente y el voto nulo para consejeros de participación ciudadana serán los temas que abordaremos con Héctor Yepes, asambleísta de Guayas por Creo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días a todas las familias del Ecuador que nos sintonizan. Pavel Muñoz, asambleísta de la bancada correísta, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, señaló lo siguiente. Escuchemos. Dos elementos, Alfredo. El primero, efectivamente, sabemos de qué característica es el crédito, pero lo que no está claro son las condiciones que el fondo ha puesto para que el gobierno ecuatoriano las vaya cumpliendo y vaya haciendo los desembolsos. Esto habla de que necesitamos más transparencia sobre qué es lo que efectivamente se ha demandado en términos de reformas legales, en términos de política pública. Y esto con un elemento adicional y muy importante, Alfredo, porque el artículo 419 y el 438 de la Constitución establecen que si hay un convenio con un organismo internacional que suponga modificación de políticas u objetivos de plan de desarrollo y cambio de leyes que podrían suponer regresión en derechos, se necesita el pronunciamiento de la Corte y la Asamblea Nacional. Según el artículo 419 de la Constitución, numerales 3 y 5, por requerir este acuerdo reformas legales y cambios al Plan Nacional de Desarrollo, ¿necesita pronunciamiento previo de la Asamblea o solo lo requieren los tratados? Alfredo, antes de poder contestar esa pregunta, en lo que me parece que todos coincidimos es en la necesidad de conocer cuál es el contenido de un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque no sabemos si implica un cambio drástico de políticas públicas. Evidentemente, si implica una reforma tributaria, que el propio ministro, acabamos de escucharlo, no dar ningún detalle sobre el tema. Obviamente una reforma de impuestos tiene obligatoriamente que pasar por la Asamblea Nacional, pero permítame ponerle un ejemplo casero en esto. Una familia puede prestar $50.000 a 15 años plazo en el BIES para comprarse una casa, y esa es una excelente decisión. Ahora, la misma familia puede prestar la misma cantidad con las mismas condiciones para irse de viaje todos los meses o para pagar los sobregiros de una tarjeta de crédito, y eso sería un desastre. La familia se quedaría sin casa, sin viaje y sin comer los hijos. Entonces la pregunta aquí es ¿para qué se va a utilizar ese dinero? ¿Cuáles son las condiciones? Nadie discute que aparentemente las condiciones en todo iniciales caso, la Asamblea debe tratar el asunto, conocer el acuerdo, pronunciarse al respecto. Dependiendo de cuál sea el contenido del acuerdo, Alfredo. Si es simplemente un contrato de préstamo, como lo que hicieron en la época de Pavel Muñoz, los correístas, con las preventas chinas, por ejemplo, ahí no habría necesidad de que pase previamente por la Asamblea, más allá de la facultad de fiscalización que sí tiene la Asamblea Nacional. Pasando a otro tema, la Asamblea negó con 17 votos en contra, 26 abstenciones y 48 ausencias la moción de Ronnie Aleaga, asambleísta correísta, para que se cambie el orden del día y se constituya una comisión para investigar una denuncia contra el presidente Lenín Moreno por la constitución de empresas en paraísos fiscales. Usted estuvo ausente de la sesión. La Fiscalía ya abrió la respectiva investigación. ¿Esto es control político, competencia de la Asamblea, o es suficiente con la investigación de Fiscalía?
Mire, con todo respeto a mis colegas, Alfredo, yo estuve ausente porque hubo un problema en el vuelo de TAM ese día de Guayaquil a Quito, lo cual está debidamente documentado, pero yo creo que había que votar a favor de esa moción. Aquí no importa quién lo propuso, si es pandillero, Latin King, correísta, aquí lo que importa es que se planteó investigar un posible escándalo de corrupción que involucraría al primer mandatario del Ecuador. Y antes de anticiparse a decir si hay o no culpabilidad, lo que sin duda debe hacerse es investigar. Y así como muchas veces la Asamblea ha investigado temas que a la par están en la justicia, este caso no debería ser la excepción. Es más, yo creo que hay que insistir en este tema en el Pleno de la Asamblea Nacional. El presidente ha dicho que no tiene nada que ocultar, pues enhorabuena, que se investigue, y si es así, que se ratifique que aquí no ha pasado nada. Y si no es así, entonces habrá que tomar las medidas del caso. Usted sostiene, por otro lado, que el voto nulo sería un paso hacia una reforma constitucional para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿La reforma debe ser por constituyente o por consulta? Por consulta, Alfredo. Si uno lee en detalle la Constitución, es un mito que para cambiar la estructura del Estado se requiera constituyente. Lo que dice la Constitución es que se requiere constituyente para cambiar el proceso de reforma de la Constitución, nada más. En este caso, lo que cabría es preguntarle al pueblo. Yo creo que el nulo, no porque lo diga Guillermo Lasso, lo digamos nosotros, muy probablemente va a ganar, porque la mayoría de los ecuatorianos, uno no Pero antes de ir a analizar si gana o no el nulo, si la consulta era el medio para hacer esa reforma, ¿por qué no se lo hizo una consulta del año pasado, cuando todas las agrupaciones políticas apoyaron 7 veces sí las 7 preguntas que planteó el gobierno? Nosotros lo planteamos, Alfredo. Nosotros dijimos públicamente desde Creo que no había que ir a una votación de elección popular, sino que la solución completa era eliminar esta institución que se gasta 10 millones de dólares al año, que bien servirían para prevenir el consumo de drogas y que no hace prácticamente nada de utilidad para el país. Ahora, ¿quién tomó la decisión de qué preguntar y qué no? El presidente Lenín Moreno, de acuerdo a la Constitución. En ese momento estábamos frente a una alternativa: o mantener el Consejo de Participación correísta tal cual, o votar sí para ir a un proceso de transición que con sus peros me parece que ha sido exitoso, y nosotros responsablemente dijimos, pero si ha sido exitoso, ¿por qué anular el voto para la elección, para la primera elección que propuso esa consulta de consejeros de participación? Ha sido exitoso, Alfredo, porque era un mecanismo de transición, porque no había forma abrupta, de un plumazo, de destrabar todo el montaje correísta que se armó en una década. Ahora, cumplida esa finalidad transitoria, creo yo que aquí deberíamos hacer lo que ocurre en todos los países civilizados. Pero entonces habría que esperar a ver qué ocurre con las elecciones, porque de ganar el voto nulo, ¿qué efecto va a causar? Yo creo que pase lo que pase, igual hay que promover una reforma constitucional. Ahora, si gana el voto nulo, lo que ocurriría es que la elección se anula, de acuerdo al artículo 147, numeral 3 del Código de la Democracia. Pero no prevé la ley ningún escenario adicional. En el caso de mayoría de votos nulos no se prevé repetir las elecciones en 10 días. Y me parece que ahí, ante el contundente mensaje de la ciudadanía en rechazo a una institución que nunca debió existir en el Ecuador, el presidente al día siguiente debería llamar a una reforma constitucional. Y si no lo hace él, entonces ya hemos anunciado desde Creo que recogeremos firmas o incluso intentaremos desde la Asamblea Nacional ir hacia una reforma para desmontar de una vez por todas el aparato correísta en el Ecuador, que no solo pasa por un modelo económico que pero en esas circunstancias de plantear el voto nulo de una decisión soberana con la que Creo sí estuvo de acuerdo, ¿no se estaría dando la impresión de que es un argumento político de las elecciones o un ingrediente adicional para fortalecer, tal vez, si es que se ha hecho ese cálculo, las listas de Creo? No, yo no creo, Alfredo, que la gente cuando va a votar por su alcalde, su prefecto, en esta elección donde nosotros apoyamos a los candidatos de la lista 21 en todo el país, vaya a atar eso con el tema del voto nulo. Se trata de una cuestión de principios. Nosotros apoyamos el sí en su momento para que haya una transición. Siempre dijimos, lo dijo Guillermo Lasso del Carchi al Macará en primera y segunda vuelta, que el Consejo de Participación Ciudadana no debería existir. Estamos siendo consecuentes
con esa postura. Y además, Alfredo, yo creo que la gente va a votar nulo no porque lo digamos nosotros. Pues si uno conversa en la calle, muchos no saben para qué es el Consejo de Participación y tienen razón de no saber porque no ha servido para mayor cosa. No son conocidos la mayoría de candidatos, ni hay listas para poder identificar tendencias. Y además, hay culpa también del CNE. Pero esa sería la razón entonces, porque se estableció que sea una elección popular, pero que no sean auspiciados por las agrupaciones políticas. Entonces esta falta de auspicio de las organizaciones es la que les desagrada a las organizaciones, la que les impide un control de los candidatos. De ninguna manera, Alfredo. De hecho, ese tema puntual yo lo había propuesto como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana en una reforma legal y me acuerdo lo comentamos en este programa hace ya algún tiempo, luego se planteó en la consulta. Aquí el tema no es si el que llega depende o no de un partido. Hay gente que incluso está de candidata al Consejo de Participación Ciudadana que caminó con nosotros en la segunda vuelta, pero esta no es cuestión de personas, es cuestión de defender principios, defender la democracia y entender que tenemos que reinstitucionalizar el país si queremos desde ahí desarrollar la economía, levantar socialmente al Ecuador y generar oportunidades. No se puede hacer lo uno sin lo otro. Héctor Yepes, asambleísta, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Estefi. Vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos sobre esto también con Hugo Ludeña, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social, y la propuesta de trabajo para el quinto poder del Estado, ahora con integrantes elegidos directamente por el pueblo. Regresamos con eso. No se vayan. Hugo Vicente Ludeña Heras, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nació en Calvas, en la provincia de Loja, tiene 48 años, es máster en Derecho Procesal, doctor en Jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados por la Universidad Central del Ecuador. Es docente, ha sido asesor jurídico de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres como CEOLS, del Sindicato de Maceo, abogado en libre ejercicio. Bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias a Coavisa, un saludo fraterno a la ciudadanía ecuatoriana y del mundo entero que nos escucha y que nos puede ver a través de este prestigioso canal, mi estimada Stephanie. Buenos días, bienvenido. Unos pocos segundos en televisión es lo que están teniendo de parte del CNE como publicidad para poder promocionar sus candidaturas al Consejo. No les permitieron hacer campaña. ¿Cree que con eso lograron que la gente tenga desconocimiento sobre sus propuestas, sobre quiénes son, para con ello desacreditar el Consejo de Participación de Elección Popular? Sí, efectivamente, desde el año pasado que hubo la consulta popular, debo manifestar que en abril del 2018 ya se dictó por parte de la Asamblea la ley del Consejo de Participación Ciudadana, una norma que reformaba y establecía que el Consejo de Participación Ciudadana, los candidatos, no podíamos hacer campaña electoral o proselitismo político como han venido haciéndolo los demás candidatos seccionales, por ejemplo. Esto atenta contra el derecho a la igualdad de la Constitución de la República. Quien le habla, Hugo Ludeña, conjuntamente con otros candidatos, desde el comienzo de este proceso, nosotros planteamos una acción de medidas cautelares en contra prácticamente del CNE para que se abstenga de aplicar esta provisión, estas normas inconstitucionales. Lamentablemente en aquel momento no existía Corte Constitucional y no pudimos plantear una acción de inconstitucionalidad. Por tal motivo, pues, proseguimos y lamentablemente en el mes de octubre o noviembre, me parece, del año anterior mismo, el señor Trujillo lamentablemente hizo una manifestación de que el Consejo debería mejor desaparecer o debería quitarse ciertas facultades. Eso es altamente censurable porque él debió decirlo al inicio de sus funciones o no aceptar simplemente la presidencia de este Consejo. Sin embargo, pues el pueblo ecuatoriano el año anterior en la consulta decidió que el Consejo de Participación Ciudadana sea elegido en las urnas. Esta es la primera vez que vamos a cumplir con ese mandato. Ese es el tema, que es un mandato popular que además no se ha aprobado, no se sabe cómo finalmente va a estar integrado ni cómo funcionaría. Si no sirvió
anterior, quinto poder, porque estaba cooptado por un partido político, pues hay que ver qué pasaría según los resultados de esta elección. Pero ahora están promoviendo este voto nulo y lo que argumentan es que 7 delegados no deberían designar a las autoridades importantes, sino la Asamblea, que tiene representación popular. ¿Qué dice usted? Mire, mi estimada Estefane y pueblo ecuatoriano, esto es altamente censurable. La actitud de ciertos grupos de poder que están detrás del voto nulo, y sabemos que es el señor Guillermo Lasso, lamentablemente, el partido Creo. Le acabamos de escuchar a la señora asambleísta Yepes hace un momento, el señor Larriategui, estos grupos que lamentablemente son incoherentes consigo mismo. ¿Por qué? El año anterior ellos mismos estuvieron impulsando el voto por el sí. Y los ecuatorianos decidimos que así sea, que el Consejo de Participación Ciudadana se elija a través de un proceso electoral. Y resulta que ahora que vamos al proceso electoral, se quieren burlar del pueblo ecuatoriano. Claro, pero estábamos escuchando a Héctor Yepes que decía, bueno, es que en ese entonces era para la transición, para llegar a eso, pero una vez que ya se puede poner en orden la casa, entonces hay que desaparecer ese consejo, sostiene la oposición, porque no ha servido para nada y son 10 millones de dólares que se podía, escuchamos hace pocos minutos, que se podría invertir en lucha contra las drogas. No, mi estimada Estefane, el pueblo ecuatoriano es demasiado inteligente como para creer aquello. Demasiado inteligente. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser posible? O sea, ellos estaban de acuerdo con el sí solamente por el Consejo de Transición. Si el voto fue para elegir al Consejo de Participación Ciudadana, las preguntas fueron absolutamente claras, de tal manera que no se pueden lavar las manos o pretender engañar al pueblo ecuatoriano con estas expresiones. Ahora, pero a la oposición le preocupa que muchos de los candidatos resulten afines a Rafael Correa, al anterior gobierno, y que quieran nuevamente captar el Consejo de Participación, como ya ocurrió. Pero ahora, estamos hablando de una elección popular. ¿Será la ciudadanía con su voto quien escoja? ¿No sería entonces lo más democrático? Sí, por supuesto, claro que sí. Mire, los candidatos de Rafael Correa están plenamente identificados, al menos yo los veo todos los días en las redes sociales. Sabemos, el pueblo ecuatoriano sabe quiénes son los candidatos de Correa. Y con el voto nulo, permítame decirle, pues entonces le estamos haciendo juego a Correa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Los simpatizantes de Correa van a votar por el voto válido, de manera disciplinada. Y por nosotros, que deberían votar por quienes somos independientes, están promoviendo de manera errónea el voto nulo. Eso no es admisible. Por lo tanto, tenemos que llamar al pueblo ecuatoriano, por favor, a reaccionar y a pronunciarse el 24 de marzo por un voto válido. Habemos candidatos que hemos pasado filtros para ser calificados e inscritos como candidatos. Hemos cumplido con varios requisitos. Yo quisiera solamente que, por ejemplo, a los que son candidatos para asambleístas en las próximas elecciones, se les pida por lo menos título de tercer nivel, para ver cuántos acreditan. Quienes estamos de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, hemos acreditado mucho más que eso. Claro, varios candidatos, casi la mayoría de candidatos, tenemos los varios pocos títulos de cuarto nivel. espacios que tienen para permitir que la ciudadanía realmente llegue a conocer quiénes están participando para llegar a este consejo. Pero luego es que puedan cumplir esas funciones. Lo que pasa es que tuvimos un tan mal Consejo de Participación Ciudadana que ahora pues lo que correspondería es entonces eliminemos ese consejo. Pero ¿qué pasa si funciona distinto? ¿Qué propone para ello usted en lo que se refiere a las facultades de lucha anticorrupción? Que nada se hizo. ¿Qué propone usted que lo distinga de las propuestas de la mayoría de candidatos? Recuperar lo robado, sancionar a los corruptos, aplicar las leyes, pero ¿alguna propuesta de cómo hacerlo? En primer lugar, el pueblo ecuatoriano tiene esta oportunidad de elegir a gente proba, a gente independiente, a candidatos independientes del poder público. Quien le habla a Hugo Ludeña, por ejemplo, jamás he sido funcionario público, jamás he sido afiliado a ningún partido político, jamás he participado en política. El pueblo ecuatoriano tiene la oportunidad histórica de elegir un consejo de participación con personas independientes y probas. Esa es la primera elección que tiene que realizar el pueblo ecuatoriano. Y luego, por supuesto, este Consejo de Participación Ciudadana tiene que convertirse en un verdadero instrumento de control público.
que sea una herramienta fundamental para controlar el poder público, que no sea el poder público quien nos controla a los ciudadanos. La mejor conquista, si hay una gran conquista que ha logrado el pueblo ecuatoriano, las organizaciones sociales, los movimientos sociales. Mire, señorita Stephanie, usted recordará en el año 1998, luego de todos los relajos que hubo, denuncias de corrupción, salidas de presidentes, etcétera, se estableció por primera vez una comisión anticorrupción. Luego los movimientos y organizaciones sociales vinieron luchando todo ese tiempo, mire, hasta llegar al 2008, y en la Constitución del año 2008 llegar a establecer el Consejo de Participación Ciudadana como parte de la función de transparencia y control social. Es decir, fue una gran conquista. Claro, pero se lo hizo justamente porque lo que se esperaba o lo que se vendió es que la ciudadanía tenga representación. Por eso es el quinto poder, justamente en la participación de la ciudadanía. Ahora, eso no se ha logrado ni en la lucha anticorrupción ni en la designación de autoridades. ¿Qué propone usted sobre eso? En cuanto a la elección de autoridades, por ejemplo, la transparencia en los concursos, que sigue siendo uno de los problemas. ¿Qué plantea ya para ir cerrando? Mire, mi estimada Stephanie, la clave está en seleccionar las comisiones ciudadanas, porque recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana, la selección de las autoridades no la realiza directamente, lo realiza a través de comisiones ciudadanas, quienes son los que evalúan, toman los exámenes, analizan los requisitos de cada uno de los participantes. Pero estas comisiones deben estar integradas por gente también proba e independiente, por ciudadanos honorables, por ejemplo. En ese punto sí, yo propondría en adelante reformar una consulta popular para reformar la Constitución, porque esas comisiones ciudadanas están actualmente integradas por un delegado de cada una de las funciones del Estado y en una parte también por organizaciones sociales. Pero esas comisiones deben ser integradas por gente honorable de la sociedad o de las organizaciones sociales, cámaras, etcétera. Y esas son algunas de las propuestas. Soy Hugo Ludeña, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. 7:32 ya. Cuando regresemos en nuestros estudios, Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos y consultor económico, vamos a hablar sobre la liquidez de la banca, los préstamos totales vencidos y por vencer que superan a los depósitos. En pocos minutos regresamos. Un índice que refleja la salud de la economía son los depósitos bancarios. La expresión iliquidez bancaria define aquella situación donde los depósitos en los bancos privados no alcanzan a cubrir los préstamos otorgados, vencidos y por vencer. Al respecto, en la coyuntura del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para fortalecer la dolarización, conversaremos con Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está usted? Esta situación se dio una vez en dolarización. ¿Por qué se dio? El hecho de que los depósitos sean menores a los préstamos, está diciendo, esa es la situación. Exactamente, eso es lo que usted plantea. Si no me equivoco, fue cuando usted era superintendente de bancos. Así es, así es. Es más, en esos 2 años, 2007 y 2008, no solo que los préstamos superaron en crecimiento a los depósitos, sino que además las tasas de interés se redujeron en un 15% anual, 30% en los 2 años. Es decir, pues se expandió el sistema, el mercado financiero, y además se redujeron los costos, tarifas y tasas de interés. Fue un éxito total. ¿Por qué? En esos 2 años, en esos 2 únicos años, en los 20 años ya que llevamos de dolarización. ¿Por qué? Porque tuvimos una ley ahí en pantalla está el cuadro que usted ha elaborado respecto a la evolución de estos últimos años. Depósitos y de préstamos. Así es. Pero ¿por qué hubo esa excepción de gran crecimiento financiero y una expansión total en la banca? Utilizando únicamente las fuerzas del mercado, también eso hay que aclarar. No fue una imposición de ningún gobierno, sino la ley de competitividad obligaba a los bancos internos, a los bancos nacionales, a competir entre ellos
y además también a competir con la banca internacional. En ese tiempo pues hubieron la participación de 4 bancos internacionales, fue un éxito total. Lastimosamente pues el presidente Correa utilizó la Asamblea de Montecristi para hacer lo que no pudo hacer antes cuando teníamos el Congreso Nacional, es decir, pues de declarar inconstitucional. Ahora, pero si fue un éxito, ¿es positivo o negativo la situación que se está dando? Ahora, de nuevo. ¿Y por qué se da? ¿Y cómo se puede solucionar? No. Porque ahora no se da por el mismo motivo que se dio hace 10 años. Perfecto. No, sí, hace 10 años la expansión de crédito y el exceso de demanda de préstamos fue factible porque había banca nacional operando aquí, compitiendo con banca internacional compitiendo con la banca nacional, que pudo financiar ese exceso de demanda. Hoy la situación es totalmente diferente. Miren, a lo largo de estos 2 últimos años, es decir, desde el 1 de enero del 2009, cuando se declaró ya inconstitucional y se dejó de funcionar la ley de competitividad, las tasas de interés no han variado ni siquiera un 1% anual, por un lado, y por otro lado, poco a poco, la liquidez bancaria de los bancos privados han comenzado a ser dependientes del endeudamiento externo del gobierno. Han comenzado a depender. Entonces la diferencia entre el exceso de demanda de préstamos de hace 10 años y hoy día el exceso de demanda de préstamos de los últimos 4 meses, ahí en el gráfico que está ahí, se ve claramente pues de la parte de la derecha, esos pequeños 2 raíces o líneas verticales significan los últimos 4 meses del año 2018. Y ahí vemos que prácticamente los préstamos superan ya, la demanda de préstamos superan ya a los depósitos bancarios. La línea roja pues comienza a superar la línea azul. Pero es una situación como la actual, en que hay un plan económico con el Fondo Monetario dirigido en último término a mejorar la competitividad del sistema económico, dirigido a más producción, dirigido a superar la crisis. ¿Qué es lo que cabría hacer en estos actuales momentos? Usted acaba de decir una cosa, tenemos un plan con el Fondo Monetario dirigido a elevar la competitividad. Me disculpa, pero yo no veo ninguna dirección en ese aspecto. Los 4 grandes capítulos que enfoca el Fondo Monetario, o que se dice que enfoca, porque en realidad todavía no tenemos una versión oficial, ninguno se dirige a fortalecer o a elevar la competitividad del sector financiero privado en un país dolarizado, ninguno. Ese es precisamente el problema que nosotros tenemos. Y es lógico que el Fondo Monetario y también el resto de organismos multilaterales no se preocupen de eso por una razón. El caso de Ecuador es un caso único en el mundo, de un país dolarizado pequeño que aún su estructura interna, su estructura financiera, su economía política no está adaptada para ser un país dolarizado. En eso tenemos una gran diferencia con Panamá. Se cambiaron las bases de la dolarización por reformas legales que implementó Correa, especialmente sobre las atribuciones del Reltran. Y sobre ese problema, adicionalmente, tenemos otro aspecto. Al respecto, escuchemos a Mauricio Pozo. Si uno ve cuál es la estructura del balance del Banco Central al año 2007 versus de la última fecha, uno va a ver que el desfase entre el total de activos líquidos, que son las reservas internacionales, y el total de pasivos exigibles, que son los depósitos de todo el sector público en el Banco Central, ese desfase era de aproximadamente $400 millones. Me estoy hablando del año 2007. Ese mismo desfase a esta fecha es más o menos de $7.000 millones. Obviamente esto significa que no cubre ni de lejos las reservas, los depósitos del sector público, pero ya ha llegado a tal nivel de criticidad que tampoco cubre los depósitos de los bancos, es decir, los depósitos de encaje. En síntesis, el Banco Central no solo que no es prestamista de última instancia de la banca en un sistema dolarizado, por supuesto, sino que dispone arbitrariamente de sus reservas. Se debe volver a los fundamentos de la dolarización que el expresidente Correa suprimió.
Totalmente, se debe volver a los fundamentos de la dolarización. Sin embargo, yo quiero en eso discrepar con el economista Pozo. En los fundamentos de la dolarización, en la dolarización misma, las reservas monetarias del Banco Central no tienen razón de existir. Lastimosamente nosotros a veces nos acostumbramos a la metodología ortodoxa, cuestiones, leyes aprendidas, pues, y creemos que eso siempre va a subsistir. En un país dolarizado, en el Ecuador, las reservas monetarias no tienen ninguna razón de ser. Las reservas, es decir, lo que respalda a los dólares, son los dólares mismos. Las reservas monetarias tienen razón de ser cuando nosotros utilizamos una moneda propia, y esa moneda propia, la cantidad de circulante en dinero propio, está respaldado por oro o por divisas internacionales. Es decir, que las reservas son de los dueños de las reservas, no son del país. Así es. Ese es el error básico. Las reservas pertenecen a los 7 millones de depositantes en el sistema bancario financiero. No tiene nada que ver con política monetaria o política de gobierno. Lastimosamente nos hemos acostumbrado a que el Banco Central siga existiendo y que el Banco Central ¿Pero qué debe cambiar para que haya la competitividad necesaria en el sistema bancario con la presencia de la banca extranjera, por ejemplo? Volver a lo que teníamos, a la piedra fundamental, a la piedra angular de la ley de competitividad, es decir, la competencia entre la banca nacional, entre los propios bancos nacionales, con además los bancos extranjeros, darles la facilidad que vengan, quitar el impuesto a la salida de divisas, porque eso fue lo que expulsó a los pocos bancos, 4 bancos que teníamos extranjeros con oficinas aquí y funcionaban en competencia con los bancos. Eso es lo que hay que hacer. Respecto a las reservas monetarias, es una cuestión técnica. Las reservas pueden no existir, es más, no deberían existir. Es más, incluso el Banco Central, aparte de ser digamos, un banco del gobierno, es decir, una caja fuerte del gobierno, no tiene ninguna otra razón, así y como estamos. Así que... Alfredo Vergara, estos son algunos de los conceptos respecto a la situación de la banca. Gracias por participar en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Así concluimos, Alfredo, y nos vemos mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.